Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando sobre matrices. ¿Qué de matrices? Varias cosas interesantes, pero hay una cosa que yo quiero que ustedes se lleven de este video y es que una matriz es una función. Ustedes han visto ya funciones en la secundaria, en el bachillerato. Bueno, una matriz es un tipo especial de funciones. Así que propiedades que cumplan las funciones también las van a cumplir las matrices y eso es lo que vamos a ver en el video de hoy. Así que ¿estás listo o lista para empezar? Yo estoy listo. ¡Empecemos! Una matriz ciertamente es un arreglo. Te puedes colocar letras, como estoy haciendo yo en este momento, pero estas letras pueden significar números o pueden significar otras cosas. Generalmente en cualquier curso de álgebra lineal significan números reales o números complejos. Este arreglo tiene dos filas y tiene tres columnas, entonces decimos que el tamaño de esta matriz 2 por 3. En la notación, si cada una de estas entradas pertenecen a los números reales, entonces decimos que esta matriz pertenece, símbolo de pertenencia, al conjunto, una M grande y bonita, estilizada, ¿verdad? De tamaños 2 por 3, con entradas en los números reales. Así, esta matriz entonces pertenecería a este conjunto de todas las matrices de tamaño 2 por 3 con entradas en los números reales. Ahora, ¿qué es una matriz columna? Pues como su nombre lo indica, es una matriz que en realidad es una columna. Es decir, es una matriz que tiene una sola columna. Por ejemplo, entonces esta será una matriz de tamaño 3 por 1 y esto es una matriz columna. Hay algo que les dije en la introducción que es clave, que yo quiero que se lleven de aquí, y es que una matriz es una función. ¿Pero cómo se ve eso? Bueno, primero vamos a definir lo que es el producto de una matriz por un vector columna o por una matriz columna. El producto, por ejemplo, de esta matriz, que es de tamaño 2 por 3, por este vector columna de 3 por 1, será definido de la siguiente manera. Para poder multiplicar, va a tener que pasar que la cantidad de columnas de la matriz que está a la izquierda tiene que ser igual a la cantidad de filas de la matriz que está a la derecha. Por lo tanto, este tamaño y este tamaño tienen que ser los mismos, si no, no se puede multiplicar dos matrices. Bueno, pero sigamos adelante. ¿Cómo vamos a definir nosotros este producto? Este producto lo vamos a definir de la siguiente manera. Esta matriz por este vector será la primera coordenada del vector, que es x, multiplicada por la primera columna de la matriz, a por d, más la segunda coordenada por el segundo vector columna o la segunda columna de la matriz, y luego la tercera coordenada por la tercera columna de la matriz. Si bien esta no es la manera usual de definir el producto de dos matrices, o en este caso de una matriz por un vector columna, rápidamente vamos a ver que, por supuesto, coincide. Yo les voy a decir rápidamente cómo es el algoritmo que usualmente se enseña, pero no es el propósito del video de hoy enseñar esa manera de multiplicar dos matrices, porque, como les dije, mi idea principal es enseñarles que una matriz es una función. Una vez que uno tiene esto así, entonces el resultado será un vector de este mismo tamaño, es decir, de 2 por 1, de tamaño 2 por 1, que va a tener en la primera entrada la suma de todas las primeras entradas, incluyendo cada uno de estos números. Entonces va a ser a por x más b por y más c por z, y en la segunda entrada va a ser la suma de todas estas. Bueno, eso coincide con el algoritmo usual
de producto de matrices, y es que vamos a multiplicar esta entrada por esta primera, más esta entrada por esta, más esta por esta, y eso lo vamos a anotar en la primera entrada del vector final, y luego esta entrada por esta, más esta por esta, más esta por esta, la vamos a anotar en la segunda entrada de ese vector, ¿sí? Es la manera en que yo multiplico siempre. Yo casi nunca multiplico de esta manera. Sin embargo, es importante que desde ahora vayas viendo que la multiplicación también puede ser expresada de esta manera, porque más adelante se va a usar. Ahora, ¿qué le hizo esta matriz de tamaño 2 por 3 a esta matriz columna de tamaño 3 por 1? Al multiplicarlo, produjo una matriz columna nueva de tamaño 2 por 1. Entonces podemos ver a esta matriz ABCD F como una función que va ¿de dónde a dónde? Bueno, ella que es de tamaño 2 por 3, ¿verdad? Bueno, ella tomó un vector en R3 y lo llevó a un vector en R2. Acuérdense que una función siempre tiene, una función cualquiera f, siempre va a tener un conjunto A de partida, un conjunto B de llegada y por supuesto una ley que asocia a este conjunto con este otro conjunto. Bueno, el conjunto A de esta función es R3 y el conjunto B de esta función es R2. Y recuérdense que R3 es el espacio, es el conjunto donde cada uno de sus elementos son tripletas ordenadas. Y este conjunto es el conjunto donde todos sus elementos son pares ordenados. Así, los elementos que viven acá son de la forma X y Z, o bien así como están acá en forma de columna. Y los elementos que viven acá son elementos de la forma XY, o bien también los podemos expresar así como columnas. Entonces, esta función, vista así, ¿qué es lo que está haciendo? Toma un vector de R3 en forma de columna, ¿y a dónde lo manda? Lo manda a este vector que está acá. Es decir, lo manda a AX más BY más CZ DX más EY más FZ. Y así estamos viendo que esta matriz es una función. Y ustedes se preguntarán, bueno, si es una función, entonces, ¿de dónde a dónde va? Bueno, la matriz, cualquier matriz de tamaño, digamos, M por N, será una función que va a ir desde Rn, es decir, este segundo tamaño, es decir, la cantidad de columnas, a Rm, es decir, la cantidad de filas. Este va a ser entonces, digamos, el dominio y este va a ser el codominio de la función matriz. Ustedes se preguntarán, si es una función, entonces, ¿cómo son las posibles gráficas? Bueno, eso también está. La gráfica de una matriz, cuando uno lo grafica acá en el conjunto de llegada, eso va a ser o cero, o va a ser una recta que pasa por el origen, o va a ser un plano que pasa por el origen, y así sucesivamente. El matriz hace movimientos rígidos, eso es lo que hace, no hay nada curvo en la imagen de una matriz. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante en este curso de álgebra lineal. Ahora veamos el producto de dos matrices, que en esencia va a ser la composición de dos funciones, es decir, de las dos matrices, pero vistas como funciones. Pero vamos a ver cómo es el producto y después vamos a ver eso de que es una composición. Si tenemos esta matriz de tamaño 2 por 3 y la multiplicamos por una matriz G, H, I, J, K, L,
Esto va a ser una nueva matriz donde la primera columna va a ser el producto de esta matriz por esta primera columna. Y la segunda columna de esta matriz va a ser esta matriz de la izquierda por la segunda columna. Y si aplicamos el mismo razonamiento que aplicamos acá arriba, entonces en esta primera columna, ¿qué es lo que va a hacer? G por la primera columna de esto, más I por la segunda columna, más K por esto, pero cuando uno multiplique G por esto, y luego el I acá, y luego el K acá, ¿qué es lo que va a quedar en la primera coordenada? Va a quedar A por G, más B por I, más C por K. ¿Y qué va a quedar entonces en la segunda coordenada? Pues estos por estos. Entonces va a quedar D por G, más E por I, más F por K. Y esa va a ser la primera columna de esta matriz. Y la segunda columna de esta matriz, ahora viéndolo con el algoritmo que siempre se usa, ¿verdad? Es esta primera fila por esta columna, es decir, A por H, más B por J, más C por L, y luego D por H, más E por J, más F por L. Se pudiera multiplicar estas dos matrices sin problemas y el resultado fue una matriz de tamaño 2 por 2. Ahora, ¿por qué se pudieron multiplicar estas dos matrices? Si recordamos, la composición de funciones es al revés. La que se escribe a la derecha es la primera función que se evalúa y la que se escribe a la izquierda es la segunda función que se evalúa. G, H, I, J, K, L es una matriz de tamaño 3 por 2. Como es de tamaño 3 por 2, entonces es una función que va de R2 en R3. Esta matriz de tamaño 2 por 3 es una que va de R3 en R2. Entonces, primero va esta matriz, que es esta función, que va de R2 en R3. El conjunto donde está llegando esta función, que es R3, tiene que ser el mismo conjunto de partida de esta función, que es R3. Eso es importante, que 3, a donde llega 1, es decir, que la cantidad de filas de 1 tiene que coincidir con el conjunto de partida del otro, es decir, la cantidad de columnas del otro. Es decir, que este 3 tiene que ser igual a este 3, ¿sí? Por eso es que este 3 de acá tiene que ser igual a este 3 de acá. Entonces, si esta es una matriz de tamaño 2 por 3, necesariamente el tamaño de esta matriz tiene que ser 3 por algo, por lo que sea. Pero este 3 tiene que ser este mismo 3. Y lo que está ocurriendo entonces es que el conjunto de llegada de 1 tiene que ser igual al conjunto de partida del otro. Y eso es lo que está pasando con los tamaños. Justo acá, este tamaño también es 2. Pero este tamaño pudo haber sido 1, puede haber sido 4, 5, 1 millón, lo que sea. Lo importante es que este coincida con este. Así que esta va de R3 en R2. Y entonces acá tenemos esta matriz y acá tenemos esta otra matriz. Y entonces la composición o el producto de matrices va a ser la matriz esta que está acá, que es la A, B, C, D, E, F, por G, H, I, J, K, L, y va a ser de tamaño 2 por 2. Y así que en general, si tenemos una matriz de tamaño M por N y la multiplicamos por una matriz donde este número tiene que ser acá donde comienza y supongamos que termina en un P, entonces el resultado va a ser una matriz de tamaño M por P. Algunas veces va a convenir hacer los cálculos del producto de las dos matrices usando el algoritmo usual de fila por columna, fila por columna, fila por columna,
Pero en otros casos va a ser útil usar esta manera. Así que, como yo sé que más adelante esta manera va a ser bastante útil, es para mí importante que de una vez lo vayas aprendiendo. Veamos un ejemplo del producto de esta matriz por una matriz columna. Por ejemplo, si tenemos la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y lo multiplicamos por la matriz columna menos 1, 0, 1. Entonces eso, según lo que vimos anteriormente, será menos 1 por esta columna más 0 por esta segunda columna más 1 por esta tercera columna. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si es menos 1 por esta va a desaparecer. Y 1 por esta, lo que estamos haciendo que a esta columna le estamos restando esta columna. Y por lo tanto, el resultado va a ser 3 menos 1, 6 menos 4, 9 menos 7, es decir, 2, 2, 2. Y ya está. Ese es el producto de esta matriz por este vector columna. Una de las ventajas de ver a las matrices como funciones es que cualquier propiedad que satisfagan las funciones, pues también la van a satisfacer las matrices porque son un tipo especial de funciones. Por ejemplo, la composición de dos funciones es una operación conmutativa, es decir, será lo mismo cuando se puedan componer por ambas partes. F compuesto con G será lo mismo que G compuesto con F. Pues no, en general no es así. Entonces, si tenemos dos matrices cuadradas, digamos, dos matrices que son de tamaño n por n, por ejemplo, 3 por 3 o 4 por 4 o 5 por 5, ¿ok? Matrices cuadradas. Tenemos una matriz A y una matriz B, las dos de tamaño n por n, y uno las multiplica A por B, ¿será lo mismo que B por A? Pues no. Porque como son funciones, entonces en general no va lo mismo. Por supuesto, habrán matrices A y B, tales que A por B sea igual a B por A. Eso puede existir. Así como existen funciones, tales que F compuesto con G sea igual a G compuesto con F, pero no es una verdad absoluta. No pasa siempre. Otra cosa. El producto de tres matrices será asociativo. Será lo mismo multiplicar A por B y luego multiplicarlo por C a multiplicar A por el resultado de multiplicar B por C. Y la respuesta es que sí, porque la composición de funciones satisface la propiedad asociativa. Así que, una vez más, esta manera de ver las matrices da mucha ventaja a la hora de sacarle propiedades, deducir propiedades de las matrices. Como ya se tienen para funciones, pues se van a tener para matrices. Ahora, por ejemplo, miren la propiedad de tener una inversa. Recuerden que una función es invertible si existe otra función, tal que la composición te da la función identidad. Rápidamente recordemos, ¿qué es la función identidad? Es una función que deja a todos los elementos igual. Por ejemplo, si tú la evalúas en x, pues te da x. Ahora, ¿cómo se llaman esas funciones que son invertibles? Se llaman funciones biyectivas. Una función biyectiva es una función que tiene inversa, es decir, una función invertible. Ahora, matrices. Bueno, son funciones, así que, número 1, va a existir una matriz identidad, que cuando tú la multipliques por otras matrices, pues te van a quedar las mismas matrices. Por ejemplo, la identidad por una matriz A, te queda la matriz A por la identidad te queda la matriz A. Y lo otro, matrices invertibles, pues sí, una matriz será invertible si existe otra matriz tal que multiplicadas te da la matriz identidad, multiplicadas por la izquierda o por la derecha. El concepto de inverso no es solamente un concepto para las funciones, y por supuesto para las matrices porque son funciones, también está, por ejemplo, en los números reales. Cualquier número real distinto de 0 tiene un inverso. Por ejemplo, el 3. 3 por 1/3 te da
1. Y 1 es el elemento neutro con respecto a la multiplicación de los números reales. O por decirlo de otra manera, el 1 es el número identidad. 1 por 3 es lo mismo que 3 por 1 y eso vale 3. Así que lo mismo que está pasando en los números reales pasa en las funciones y pasa también en las matrices. Voy a definirles más formalmente lo que es la matriz identidad y lo que es la inversa de una matriz y vamos a aprender a calcular la inversa de una matriz. Entonces por acá les coloqué la definición de lo que es una matriz invertible. Una matriz cuadrada tiene que ser cuadrada para poder hablar de matriz invertible. Tiene que ser cuadrada, ¿sí? Es decir, repito, de tamaño n por n, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, ¿bien? Una matriz que no es cuadrada es cualquier otra cosa, por ejemplo, 2 por 3 o 3 por 7, nada de eso es cuadrada. Tiene que tener las mismas cantidades de filas que de columnas para que sea cuadrada. Una matriz cuadrada será invertible, voy a anotarlo por acá, como siempre colocamos, ¿verdad? Cuando estamos definiendo algo, si existe otra matriz cuadrada B, tal que A por B sea igual a B por A y sea igual a la identidad. Tal que A por B sea la identidad o que B por A sea la identidad. Bien, eso es lo que es una matriz invertible. Ahora bien, en caso de que exista esa matriz B, entonces se le llama la inversa de A. ¿Y por qué uno puede decir la inversa de A? Porque es única. En caso de existir la matriz inversa, esa matriz es única. Es decir, no pueden haber dos matrices B y C tal que satisfagan esto, que A por C sea igual a C por A sea igual a identidad y A por B no. Es única, ¿bien? Entonces, la inversa de A. Y se denota a B generalmente por A a la menos 1, tal cual como sucede para las funciones, que uno la denota como F a la menos 1, ¿sí? Ahora bien, esta matriz identidad. ¿Qué es la matriz identidad? Es una matriz que tiene 0 en todas partes excepto en la diagonal. Y en la diagonal tiene puros unos. Todos los elementos de la diagonal, todas las entradas de la diagonal son igual a 1 y todo lo demás es 0. Lo voy a anotar por acá. Este, por ejemplo, es el caso de la matriz identidad de tamaño 3 por 3. Es una matriz cuadrada que tiene 0 en todas partes excepto en la diagonal que tiene puros unos. La matriz identidad de tamaño 5 por 5 será una matriz cuadrada con 5 filas, 5 columnas, 0 en todas partes y 5 unos, ¿ok? En toda la diagonal. Eso es lo que es la matriz identidad. Cuando uno hace las cuentas y multiplica cualquier matriz cuadrada de tamaño 3 por 3 por la matriz identidad, por ejemplo, la matriz identidad por cualquier matriz A, el resultado va a ser esa matriz A. O la matriz A por la identidad, el resultado va a ser esa matriz A. Por eso es la identidad de las matrices. Ahora, ¿cómo calcular la matriz inversa? Vamos a hacer con el caso de una matriz 2 por 2. Si tenemos la matriz ABCD y queremos encontrar la inversa de esa matriz, pues será una matriz B con entradas incógnitas X, Y, Z, W, de tal manera que el producto de esta matriz por esta sea igual a la matriz identidad 2 por 2. Así que, como les dije antes, el producto de estas dos matrices será el producto de la matriz de la izquierda por la primera columna, A por B, CD, por XZ, y el resultado va a ser la primera columna de la matriz que aparece acá, es decir, que el resultado tiene que ser igual a 1, 0. Y por otra parte, la segunda columna será la matriz ABCD por la segunda columna de esta matriz, que es I y W, y el resultado tiene que ser igual a esta columna. Entonces lo que tenemos acá no es más que dos sistemas de ecuaciones. Estos dos sistemas de ecuaciones que se resuelven, por ejemplo, asociándole a este sistema la matriz ampliada AB1, CD0 y se resuelve, se escaleriza y se resuelve el sistema, ¿verdad? ¿Y cómo se resuelve este? Bueno, asociándole a este sistema la matriz ampliada AB0, CD1. Pero uno se fija que los dos sistemas tienen la misma matriz
A, B, C, D a la izquierda de la barra imaginaria de la matriz ampliada. Ajá. Y a la derecha, bueno, uno va a tener el 1, 0, el otro va a tener el 0, 1. Pero entonces, en vez de resolver dos sistemas de ecuaciones en paralelo, lo que vamos a hacer es resolverlos simultáneamente. Así, por ejemplo, este es de 2 por 2, pero si fuera un sistema de 4 por 4, tendríamos que resolver 4 sistemas de ecuaciones por separado. Pero la ventaja de la manera como les voy a enseñar a calcular la inversa de una matriz es que puedes resolver esos 4 sistemas de ecuaciones simultáneamente. Bueno, vamos a hacerlo en este caso que son 2 nada más, ¿ok? Entonces, como les dije, la matriz ampliada, lo que nos queda acá es la matriz identidad. Esta que está acá es la matriz identidad. Y esta que está acá es la matriz a la cual le queremos calcular la inversa. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, ¿cuál es el procedimiento? Pues la idea es aplicarle transformaciones elementales a toda la matriz ampliada de tal manera de que se llegue al punto que esta parte, la parte izquierda de la barra, sea la matriz identidad. Que aquí llegues a 1, 0, 0, 1. Y una vez que llegues acá, lo que te aparezca a la derecha, la matriz que te aparezca a la derecha, será la inversa que andabas buscando. Ahora veamos un ejemplo. Vamos a encontrar la inversa de esta matriz de tamaño 3 por 3. ¿Qué es lo que se hace? En vez de resolver 3 sistemas de ecuaciones por separado, los hacemos simultáneamente. Entonces, lo que se hace es colocar esta matriz acá y la ampliamos por la matriz identidad de tamaño 3 por 3. A la derecha de la barra colocamos la matriz identidad. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicarle transformaciones elementales a esta matriz ampliada hasta llegar que a la parte izquierda nos quede la matriz identidad. Y lo que obtengamos en la parte de la derecha, esa va a ser la inversa de esta matriz. Acá, ¿qué podemos hacer? Bueno, como siempre, la idea es hacer esta entrada 0 y esta entrada 0. Bueno, ya esta entrada es 0. Así que para hacer esta entrada 0, lo que habría que hacer es restar, por ejemplo, la fila 1 menos la fila 2. Fila 1 menos fila 2. Y la vamos a colocar acá el resultado. Esta primera fila la dejamos intacta y esta fila la dejamos tranquila. Y empezamos. 1 menos 1, 0. 2 menos menos 1 es 3. 0 menos 0 es 0. 1 menos 0 es 1. 0 menos 1 es menos 1. Y 0 menos 0 es 0. Y así completamos el primer paso y ya tenemos aquí puros ceros. Ahora, como la matriz de identidad tiene puros unos en la diagonal, queremos que este 3 sea un 1. Bueno, vamos a dividir toda la segunda fila entre 3. Entonces esa sería la siguiente operación. Multiplicar por 1/3 a la fila 2. Y acá queda 1/3 menos 1/3, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Esta también queda intacta porque solamente afectó la fila 2. Ahora ya tenemos puros unos en la diagonal, tenemos 0, 0, 0, 0, 0 acá. Nos falta hacer este elemento 0. ¿Y qué podemos hacer para hacerlo 0? Una de las cosas que podemos hacer es fila 1 menos 2 veces la fila 2. Fila 1 menos 2 veces la fila 2. Y eso lo vamos a sustituir acá donde está la fila 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Fila 1, 1 menos 2 veces 0 sería 1 menos 0, que es 1. 2 menos 2 veces 1, 2 menos 2 es 0. 0 menos 2 veces 0 es 0. 1 menos 2 veces 1/3, 1 menos 2/3 es 1/3. 0 menos 2/3, te queda 2/3.
y acá queda 0. Y la segunda y la tercera fila quedan iguales. La inversa de esta matriz es esta matriz que está acá. Y si quieren lo podemos verificar. Vamos a multiplicar esta matriz por esta matriz. Entonces hacemos el producto, esta por esta, ¿sí? Entonces, este por este 1/3, 2 por este 2/3 y este 0, 1/3 más 2/3 es 3/3 que vale 1. Luego, esta fila por esta columna, 2/3 menos 2/3 más 0, eso es 0, 2/3 menos 2/3 es 0. Esta fila por esta columna te queda 1 por 0, 2 por 0 y 0 por 1, que eso es 0. Luego te queda 1, 1/3 menos 1/3, que eso es 0. Te queda 2/3 más 1/3, eso es 3/3 que vale 1. Y luego esta fila por esta columna que te queda 0. Luego esta fila por esta columna que queda 0. Esta fila por esta columna queda 0. Y esta fila por esta columna te queda 1 por 1 que es 1, ¿sí? Entonces, en efecto, esta es la inversa de esta. Si quisiéramos verificarlo, pero por la otra parte, es decir, multiplicarlas al revés, esta por esta, ustedes lo pueden hacer y tienen que darles la matriz identidad. Si no les da, después cometerán un error, ¿ok? Si tú tienes dos funciones invertibles, f y g, y las puedes componer, entonces, ¿qué será la inversa de f compuesto con g? Bueno, en el curso de cálculo 1 aprendimos que eso es lo mismo que g a la menos 1 compuesto con f a la menos 1. Se dan vuelta y se le coloca el menos 1. Es decir, es la inversa de la que estaba a la derecha, ahora a la izquierda, compuesto con la inversa de la que estaba a la izquierda, ahora a la derecha. Bueno, voy a escribir eso y luego vamos a ver cómo queda la inversa del producto de dos matrices invertibles que se pueda multiplicar. Entonces quedaría así, tal como sucede para funciones que se dan vuelta. Acá en matrices también, si tenemos dos matrices cuadradas, A y B, del mismo tamaño, y ambas son matrices invertibles, entonces el producto de esas dos matrices también va a ser una matriz invertible y la inversa será, le damos vuelta y le colocamos el menos 1, la inversa de B por la inversa de A. Hablemos ahora de la matriz traspuesta. La matriz traspuesta de una matriz A es otra matriz que tiene el tamaño invertido y básicamente es así. Las filas de A pasan a ser las columnas de la matriz traspuesta de A. Y en ese mismo orden, la fila 1 es la columna 1, la fila 2, la columna 2, la fila 3, la columna 3 y así sucesivamente. Ese proceso se llama transponer la matriz A. Por ejemplo, si tenemos la matriz ABCDEF, entonces, ¿cuál será la matriz traspuesta de A? Que se denota así, con una A y una T acá arriba. Bueno, la primera fila pasa a ser la primera columna y la segunda fila de A pasa a ser la segunda columna de A traspuesta. Así que si esta es de tamaño 2 por 3, esta es naturalmente de tamaño 3 por 2. Tres propiedades sencillas de una matriz traspuesta es que A más B del mismo tamaño traspuesta es lo mismo que A traspuesto más B traspuesto. A por B, dos matrices que se pueden multiplicar, traspuesto, es lo mismo que B traspuesto por A traspuesto. Y ahora una propiedad muy interesante que vincula la matriz inversa con la matriz traspuesta. Y es que si A es una matriz invertible, es decir, que existe la inversa, entonces, ¿qué es la traspuesta de la inversa? Bueno, si A es invertible, A traspuesta también va a ser invertible. Ya estamos hablando de matrices cuadradas, ¿verdad? Porque para hablar de invertibilidad, eso es solamente con matrices cuadradas. Bueno,
A traspuesta también va a ser una matriz invertible y entonces esta traspuesta será la inversa de la traspuesta. Así que tenemos tres propiedades bastante interesantes con la matriz traspuesta. Una matriz que sea igual a su traspuesta se llama simétrica. Y una matriz A que sea igual a menos la traspuesta se llama una matriz antisimétrica. Veamos rápidamente qué pasa en el caso de las matrices antisimétricas de tamaño 2×2. Entonces queremos ver qué forma tienen las matrices antisimétricas de tamaño 2×2. Supongamos que esta que está acá es una matriz antisimétrica. Eso quiere decir que ella es igual ¿a quién? A menos la traspuesta. ¿Pero cuál es la traspuesta de esta? Bueno, la primera fila pasa a ser la primera columna, la segunda fila pasa a ser la segunda columna. Entonces estamos diciendo que A es igual a menos A. Estaríamos diciendo que B es igual a menos C. Y que C es igual a menos B, pero eso es lo mismo que esto. Y que D es igual a menos D. Pero si A es igual a menos A, son números reales. Pásalo para acá, para la izquierda. ¿Qué te queda? 2A igual a 0. Pero si 2A vale 0, pasa el 2 a dividir, te queda que A vale 0. O sea que esto implica que A vale 0. Esto entonces, por la misma razón, implica que D vale 0. Y de acá, bueno, lo que podemos decir es que B es igual a menos C, pero no podemos decir más nada. Así que esta matriz ABCD, ¿cómo quedó? La matriz ABCD antisimétrica quedó igual a 0, B, y aquí C es menos B, y luego acá un 0. Así que toda matriz antisimétrica tiene esta forma. La diagonal siempre es 0. Y si es en el caso de 2×2, entonces esta entrada tiene que ser menos esta entrada. Por ejemplo, la matriz 0, 2, menos 2, 0. Eso es una matriz antisimétrica. Otro ejemplo, la matriz 0, 5, menos 5, 0. Esa es otra matriz antisimétrica. Así es la forma de las matrices antisimétricas de tamaño 2×2. Vamos a hacer un ejercicio más y terminamos con el video de hoy. Bien, en este ejercicio nos dan tres matrices. La matriz A, la matriz B y la matriz C. Nos dicen que B y C son matrices invertibles y nos mandan a calcular cuánto vale esta expresión que está acá. Bueno, la primera observación que quiero hacerles es que más que calcular cuál es la inversa de una matriz, que sí es bastante importante, también es muy importante primero saber si la matriz es invertible o no. Un protagonista de eso es el determinante de la matriz. Rápidamente yo sé que esta y esta sí son invertibles porque su determinante es distinto de 0, pero como les dije, eso viene más adelante, ¿ok? Por ahora se sabe que B y C son invertibles, te lo dice el ejercicio. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, en vez de a calcular la traspuesta, restarle la matriz B y a eso la traspuesta y luego calcular la inversa de B, que ya vimos que tenía varios pasos, multiplicarla por C y luego calcular la inversa a esa nueva matriz y luego multiplicarla por C. No, nada de eso. Miren lo que se puede hacer. Se pueden aplicar las propiedades que hemos listado acá. Entonces fíjense, esto va a ser la traspuesta de esta resta. Aquí usamos esta propiedad y va a ser la traspuesta de A traspuesta, pero si tú tienes la matriz A y la transpones, es decir, las filas pasan a ser columnas y después la vuelves a transponer, es decir, que las columnas pasan a ser filas, pues te quedó la matriz original. Así que la traspuesta de la traspuesta es A. Luego viene menos y viene B traspuesta. Eso es esta operación que está acá. Más C
¿Y qué queda dentro del paréntesis? Pues la inversa del producto de dos funciones, de dos matrices, aunque son funciones, ¿verdad? Y aplicamos esta ecuación que está acá. Entonces nos va a quedar acá adentro c a la menos 1 por la inversa de la inversa de b. ¿Pero qué es la inversa de la inversa de b? Bueno, después que terminé el ejercicio me di cuenta que no se grabó, así que me quedé a la mitad de la explicación del ejercicio. Sin embargo, por supuesto, seguí escribiendo. Así que por eso es que están cosas escritas en la pizarra. Pero bueno, nada, sigo explicando. Me había quedado en el video de explicar por qué la inversa de la inversa de b es b. Y fíjense, ¿qué es la inversa? La inversa es una matriz. ¿Qué es la inversa de b? Es una matriz que vamos a denotar por b a la menos 1, tal que b por b a la menos 1 es lo mismo que b a la menos 1 por b, y eso da la identidad. Bueno, pero b a la menos 1 es una matriz cuadrada, invertible. Entonces, ¿cuál es la inversa de b a la menos 1? Pues es b, porque b satisface que b a la menos 1 por b es igual a b por b a la menos 1, y eso da la identidad. Así que una es la inversa de la otra. Entonces, ¿cuál es la inversa de la inversa? La inversa de la inversa de b es b. ¿Ok? Entonces, por eso va un b acá. Ahora bien, entonces, ¿qué nos está quedando? Bueno, está quedando a menos b traspuesto, a menos b traspuesto, y como el producto de matrices es asociativo, entonces los paréntesis no importan. C por C a la menos 1, pues es la identidad, ¿ok? Porque esta es la inversa, así que nos queda la identidad acá por B. Ahora, la identidad por B es B, porque es la identidad. Entonces nos va a quedar A menos B traspuesto más B. A menos B traspuesto más B. Ahora, ¿qué pasa? Que B es una matriz simétrica, es decir, que B es igual a B traspuesto. ¿Y cómo lo sabemos? No es que lo sabemos. Bueno, tenemos que verlo bien y hacer las cuentas, ¿no? Fíjate, vamos a calcular B traspuesto. B traspuesto es una nueva matriz donde la primera fila pasa a ser la primera columna, la segunda fila pasa a ser la segunda columna y la tercera fila pasa a ser la tercera columna. Pero si vemos esta matriz que nos dio, la resultante, resulta que es lo mismo que la matriz B. Así que B es igual a B traspuesto. Y si pasamos este B traspuesto a la derecha restando, nos va a quedar 0 acá a la izquierda, la matriz 0, igual a menos B traspuesto más B. Así que menos B traspuesto más B es 0, y por lo tanto esto vale A. Así que el resultado de toda esta expresión es A, que es esta matriz que está acá. Así que no se necesitaron estas tres matrices, solamente saber que B y C son invertibles para poder hacer estas operaciones que estaban acá, y más nada. Entonces, esa es la ventaja de saberse las propiedades y aplicarlas para no entrar a hacer cálculos a lo loco cuando no era necesario hacerlo. Bueno, y así llegamos al final de este ejercicio y al final de este video. Lo que quiero que te lleves es que una matriz es una función. Funciones no solamente son para cálculo 1 y cálculo 2 y otra rama de las matemáticas. Las matemáticas son todas una sola. Entonces, así como las funciones no son solamente para cálculo, también son para álgebra lineal, las matrices. Las matrices tampoco son solamente para álgebra lineal, son también para cálculo, son también para todas las matemáticas. Es toda una sola cosa. En algún video les diré, por ejemplo, que la derivada de una función en realidad es una matriz. Por lo menos la derivada de los polinomios se puede ver como una matriz, ese operador derivado. Pero bueno, ya eso será para más adelante, ¿sí? La matemática es una sola, las matrices son funciones, y nosotros nos vemos en un próximo video.